La ventilación a presión positiva intermitente es la forma más común como ventilamos los pacientes en cuidados intensivos. Esto que mostramos aquí es una curva de presión en la vía aérea. En este momento el paciente hace una inspiración, presión negativa, que es censada por el aparato para entregar el volumen corriente, que es el periodo inspiratorio. Aquí viene un tiempo pausa de unos segundos y posterior a la finalización, el tiempo pausa, viene la expiración. Y dependiendo del tiempo expiratorio que tenga fijado el aparato, vendrá otra respiración o de acuerdo a si el paciente está asistiendo el ventilador, hará otro esfuerzo negativo que lo censará el ventilador y le entregará el volumen corriente. En la forma de ventilación mandatoria intermitente sincronizada, permite una ventilación que una parte del trabajo lo hace el ventilador y otro lo hace el paciente. En este caso, el paciente hace un esfuerzo negativo y abre una válvula de demanda que le permite su respiración espontánea. Aquí el ventilador manda un volumen corriente fijado por el intensivista, es la mandatoria, es decir, le podemos fijar 12 de mandatoria. Eso significa que en un minuto el ventilador le da 12 respiraciones. Y si el paciente está respirando 20 veces, entonces 8 son del paciente y 12 del ventilador. Lo sincronizado es que el ventilador espera que el paciente no esté moviendo aire en la vía aérea para mandar el volumen corriente y no coincidir con la respiración espontánea del paciente para evitar la asincronía entre el ventilador y el paciente. La ventilación mecánica controlada, en este caso el intensivista relaja al paciente, impide que el diafragma actúe y la ventilación es solo llevada por el ventilador. Fíjese que aquí no hay presión negativa que indica que el paciente está iniciando la respiración. Todo lo hace el aparato, controlado el ritmo respiratorio, la profundidad, todo lo maneja el intensivista, la cantidad de volumen corriente, la fracción de oxígeno inspirada, la frecuencia respiratoria. En ventilación mecánica controlada, la ventaja es que usted puede controlar toda la dinámica respiratoria, debe de relajar al paciente, los músculos respiratorios deben estar en reposo. La desventaja es que no hay interacción paciente-ventilador, de manera que el paciente se acopla a lo que hace el ventilador y puede producir atrofia del músculo diafragma y posteriormente cuando queremos sacar al paciente del ventilador, el paciente no exitosamente estubado porque está el diafragma atrofiado por los días de ventilación mecánica. Requiere sedación y bloqueo neuromuscular y potencial efecto hemodinámico adverso cuando usted tiene que sedar, relajar a un paciente. La forma más común como se ventila pacientes en terapia es la ventilación mecánica asistida controlado, es decir, que se le permite al paciente iniciar la respiración, que es este esfuerzo negativo. Aquí el paciente está comandando la ventilación, iniciando la respiración y el ventilador le completa el volumen corriente a la frecuencia que el paciente está haciendo la asistencia al ventilador. Se dice asistido controlado porque si el paciente se duerme y no asiste, no inicia la respiración, el ventilador, como tiene una frecuencia fijada, tiene 14, bueno, él le va a dar 14 veces por minuto una respiración a el patrón que se le fijó. Cuando el paciente se despierta y comienza a asistir el ventilador, bueno, esos 14, si el paciente hace 10 adicionales, bueno, el paciente respirará 24 veces, pero 14 son controladas por el ventilador. La ventilación mandatoria intermitente, que ya la comentamos, es en el caso que el paciente tiene una ventilación mecánica y las demás son espontáneas. Solamente el aparato le da una mezcla enriquecida de oxígeno, dependiendo de la fracción inspirada de oxígeno que tenga el ventilador, y el paciente se le permite respirar espontáneamente
intubado y el ventilador le da una ventilación mecánica dependiendo de la mandatoria que se tenga. Puede ser 12 de mandatoria, 10 respiraciones, 8, 6, etc. En este caso, la ventilación mandatoria intermitente sincronizada es que el ventilador siempre espera que el paciente no esté metiendo o botando aire para darle la respiración controlada. Eso es lo que significa ventilación mandatoria intermitente sincronizada. La ventilación mandatoria a minuto, en este caso se le pone al ventilador cuánto es el volumen minuto que va a tener finalmente el paciente, de manera que el paciente, el ventilador completa la ventilación por minuto dependiendo de lo que le falta al paciente en sus respiraciones espontáneas para completar la ventilación mandatoria a minuto. Por ejemplo, usted le dice al ventilador, requiere este paciente 10 litros por minuto de ventilación. Supongamos que el paciente hace 3 litros, el ventilador completa los otros 7 litros. Esa es la ventilación mandatoria a minuto. La ventilación, en este caso es la respiración, porque aquí el paciente está respirando espontáneamente. El CPAP, el paciente es autónomo en la frecuencia y profundidad de su respiración, lo único que el sistema le mantiene una presión positiva continua en la vía aérea, es decir, tiene todo el tiempo una presión positiva, lo cual permite que el paciente respire sin la interferencia mecánica del ventilador, a respiración espontánea y volumen controlado por el mismo paciente, pero siempre tiene una presión positiva en la vía aérea, lo cual permite que no se atelectasie y que se mantengan los alvéolos abiertos y buena oxigenación en estos pacientes. Es un patrón ya para extubar al paciente, el CPAP. Y la respiración espontánea asistida es lo que se conoce como el pressure support o soporte de presión. El paciente está respirando espontáneamente, pero cada vez que inicia la respiración, el ventilador le mete 10, 12 de techo de presión para ayudarlo a meter el aire y que no se agote. Esa es respiración espontánea asistida con techo de presión. Y otras medidas o modalidades que se usan en ventilación mecánica, bueno, que es la universal, que es el PI, la presión positiva al final de la expiración. No se deja botar un volumen de aire de lo que entró en la respiración para mantener los alvéolos pequeños abiertos, evitar las atelectasias, lo cual hace de que las unidades BQ normales que tiene el paciente se mantengan abiertas y la capacidad de hematosis y oxigenación del pulmón se ve garantizada con el PIT. La presión support o soporte de presión consiste en una presión de ayuda en el momento que el paciente está respirando espontáneamente. El ventilador sensa que el paciente inició la respiración, inmediatamente una válvula le ayuda con 10, 12, 14 de presión en vía aérea para ayudarlo a meter el volumen corriente completo y que no tenga mucho trabajo el diafragma del paciente. Entonces la presión support es un soporte de presión para ayudar al paciente que está en respiración espontánea, ya sea en CPAP o en BiPAP. Los respiradores en terapia intensiva existen muchas marcas. Los más frecuentes respiraciones de volumen es el Puritan Bene, el Newport, el Siemens, el Bear, el Beer, el Veolar, el Amadeus Galileo, el Infrasonic, de manera que hay muchas marcas de ventilación mecánica. Lo importante es que debemos saber que todos tienen mecanismos de ciclado, puede ser de volumen, de presión, de tiempo y por flujo. Este es el primer respirador que se usó positivo, es el MARS, el BIR o MAR 7. Este respirador lo creó un ingeniero aeronáutico que cada vez que ascendía en su avión se le producía un crisis de asma porque era asmático, de manera que él creó este BIR, el MAR 7, para poder seguir volando su avión, y posteriormente fue llevado a la medicina. Esto es un ventilador creado por un ingeniero aeronáutico. Este ventilador Puritan Bene de la década del 50 y 60 es uno de los, ya pasó a la historia, es un ventilador que fue usado mucho en las unidades de cuidados intensivos. Este es el Puritan Bene MA2, muy
usado aquí en Venezuela en las décadas del 70-80, ya está en desuso. Este es el BN 760. Algunas unidades todavía cuentan con este ventilador de volumen. Este es el Puritan BN 7200, la generación computarizada con monitoreo importante de muchas funciones pulmonares. Este es el Burn de la década del 90 y del 2000, mucho más sofisticado, con capacidad para múltiples patrones respiratorios, múltiple monitoreo. Esta es una pantalla de monitoreo que se puede calcular la compliance, dinámicas estáticas, la resistencia, muchas variables son calculadas electrónicamente por el software del aparato. Este que está aquí es el Drager Evita, uno de los marca alemana que mayormente se está usando actualmente en las unidades de cuidados intensivos. Lo más importante en la ventilación mecánica es que usted debe de tener una serie de insumos médicos para poder hacer correctamente el soporte ventilatorio. Primero, un laringoscopio para poder intubar el paciente, los tubos endotraqueales, lubricantes, sonda de aspiración, sedación, sistema de oxígeno para preoxigenar al paciente antes de realizar la intubación, los sistemas de fijación de los tubos, ambú, mascarilla, reservorio para darle oxigenación al paciente antes de ser intubado. Los componentes del ventilador mecánico, en resumen, tenemos un módulo neumático y un módulo electrónico. El módulo neumático es el blender o mezclador de aire y oxígeno, el sistema de insuflación, que es un sistema que es pistón o ya sea por resorte, que aumenta la presión en el sistema, una válvula inspiratoria que se abre para dejar pasar el aire al paciente, una expiratoria que se abre para dejar salir el aire del paciente, un circuito de paciente con filtro antibacteriano para que el aire que va a ser insuflado al paciente no sea libre de bacterias, y un sistema de humidificación y calentamiento del aire para que el aire que va a recibir los pulmones del paciente esté humidificado y calentado a temperatura corporal. El módulo electrónico es un software del aparato microprocesador, es una computadora que tiene un sistema de alarma, un patrón, un panel de control de lo que se le está entregando y lo que se está recibiendo, o un feedback de lo que el ventilador está llevándole al paciente y lo que está regresando al paciente, con todo un monitoreo de alarmas de riesgo para el paciente que permiten hacer muy seguro la ventilación mecánica. Los componentes monitorizados entonces en un paciente es el volumen tidal o el volumen circulante por ventilación, inspiratorio, el que regresa del paciente, la presión pico en la vía aérea y la presión meseta una vez que la pausa está en la parte inspiratoria, la presión final expiratoria o PIT, la posibilidad de medir el auto-PIT. Las alarmas son alarmas de comprobar que todas las lámparas no estén quemadas, límite máximo de presión, presión inspiratoria mínima, volumen corriente mínimo, volumen minuto mínimo, presión mínima, PIT, CPAT, relación inspiración-expiración, presión mínima de fuente de oxígeno, presión mínima de fuente de aire comprimido, alarma de apnea, fuga de la válvula expiratoria, batería baja, de manera que el paciente intubado tiene una serie de alarmas y monitoreos que le permiten hacer muy segura la ventilación mecánica. La guía para el inicio de la ventilación mecánica: en primer lugar debemos elegir qué ventilador vamos a usar. Si el paciente tiene aumento del trabajo respiratorio, si está sincrónico o tiene alto presión pico en vía aérea, debemos entonces, hay un compromiso importante de la hematosis, entonces iniciamos con una FiO2 del 1%, después empezamos en lo que se logre la saturación de hemoglobina, vamos entre 92 y 94, comenzamos a bajar esa FiO2 hasta una FiO2 segura que es 0,5. El volumen tidal siempre entre 8 a 10, si estamos en un distrés respiratorio comenzamos con 5 hasta 8 máximo de mililitros por kilo, elegir la frecuencia y el volumen minuto en función de la situación clínica del paciente. El objetivo es que se mantenga un pH controlado y un CO2 normal. El PIT debe de mantenerse siempre entre 3 a 5 de fisiológico para mejorar la oxigenación y reducir la FiO2 hasta 0,5. No se logra con el PIT de 5, entonces tenemos que empezar a aumentar el PIT
hasta 15 centímetros de agua, de 3 en 3 centímetros de agua, hasta hacer una maniobra de reclutamiento